Hola chicos y chicas, hoy como primer vídeo del año, de este año 2017, he decidido no hacer un tutorial como los otros, ¿vale? No es un tutorial como suelo hacer, es uno distinto, es más bien un vídeo explicativo porque bueno, he mirado desde que hago labores, desde que hago vídeo de labores, hay muchas preguntas que vuelven de muchas de vosotras que empezáis a tejer, las que saben tejer pues no tanto, pero las que, o no, pero las que no saben tejer, la que empezáis a tejer, pues volvéis siempre a las mismas preguntas más o menos, y son preguntas, bueno, pues que yo no sé contestaros en realidad, porque yo en realidad no soy una profesora de labor, no soy una profesora de punto. He aprendido a hacer punto, bueno, aprendí a hacer punto cuando era niña con mi madre, mi abuela y mi tía, entonces pues ellas me enseñaron, yo lo que sé es lo que ellas me enseñaron y es lo que me limito a enseñaros a vosotros. No puedo enseñaros más porque no sé más. Entonces me hacéis algunas preguntas a veces que no sé cómo contestaros porque pienso también, según lo que me han enseñado, pienso que no hay respuesta concreta. Vamos a ver. Os explico. Vosotros me preguntáis a menudo cuando hago una labor, cuando hago por ejemplo los guantes o los calcetines o el jersey, cuántos puntos tengo que echar para una talla 56 o para una talla de 4 años o para un recién nacido o para mi marido. Entonces lo que quiero que comprendáis es que yo no puedo contestaros a eso porque, lo primero, porque no lo sé. No lo sé porque yo, como os digo, no tengo patrones en mi cabeza, no sé leer, de hecho los patrones de labores nunca he sabido leerlos porque es un lenguaje que no lo entiendo. Yo, como os digo, aprendí así, de tú a tú, y lo que me enseñaron luego pues amigas y lo que veo hacer los otros. Entonces pues no puedo contestaros cuántos puntos echar para unos guantes para un niño de 3 años, lo siento mucho, pero no lo sé. Entonces a mí me enseñaron que para eso hay que hacer una muestra, hay que coger las agujas que queráis utilizar, hay que coger la lana que queráis utilizar, a partir de ahí se hace una muestra y a partir de ahí pues se calcula, que eso ya os hice un vídeo diciendo cómo se calcula. Entonces no puedo deciros más. Entonces aquí os voy a dar varios trucos, digamos, o varias cosas, que es lo que yo sé para poder salir adelante con todo esto. Y bueno, pues espero que os sirva y que os ayude. Bueno, lo primero, muy importante, es la manera de empezar, ¿vale? Yo os he enseñado dos maneras en mis vídeos, no concretamente, quiero decir, no los he enseñado en el mismo vídeo, pero bueno, hay dos maneras de empezar. Una que es la más simple, que yo le llamo la más simple, que es simplemente pues coger así, bueno, cada uno luego coge las agujas como quiere, ¿vale? Como puede o como le han enseñado. A mí me enseñaron así, pues yo las cojo así. Pero bueno, en un principio es coger la lana, ¿vale? La cogemos así y la metemos en la aguja, ¿vale? Entonces cogemos y hacemos así. Esta es la manera más simple, que yo le llamo, para montar los puntos, ¿vale? Para echar los puntos. Esa es la manera simple. Luego está la manera más complicada, digamos. Entonces, la manera más complicada, yo le llamo, hay que coger aquí más hilo. La primera vez podéis dejar lo que queráis aquí, solamente vamos a utilizar esta parte. Para la otra manera, hay que coger, aquí hay que prever que haya más hilo, ¿vale? Entonces, para la otra manera, pues hacemos lo mismo, echamos, pasamos el hilo y volvemos a pasar. Echamos, pasamos el hilo y volvemos a pasar, ¿vale? De esta manera. Esta es la segunda manera que yo sé de echar puntos. Seguramente que hay más maneras, pero yo no las conozco, ¿vale? Solamente conozco estas dos maneras de echar puntos. La diferencia, como os decía, pues simplemente lo vais a ver aquí, por ejemplo. Tenemos, ¿vale? Los famosos guantes que hice. Estos están empezados con la primera, con el inicio simple, digamos, ¿vale? Simple. Y estos están con el segundo, ¿vale? El complicado. Vamos a llamarlo la manera simple y la manera complicada. La manera simple y la complicada. Como veis, quiero decir, el ancho es el mismo, ¿vale? Pero este, por ejemplo, mira, si yo hago así, ¿veis? Aquí ya no da más, ¿vale? No da más de sí. Entonces no se puede agrandar nunca más que esto.
que este, lo voy a coger así para que lo veáis, ¿vale? Voy a poner aquí los dedos, este va hasta aquí, que este, que es la primera manera, ¿veis? Puedo agrandarlo hasta aquí, ¿lo veis? Entonces, diferencia, pues que la manera simple se puede agrandar todo lo que queráis, pero desventaja, pues que luego será de sí, a fuerza de dejarlo así, será de sí y luego pues se abre. Este nunca se dará de sí porque se queda aquí, ¿vale? Y no va aquí. Esa es la única diferencia entre las dos maneras de echar los puntos que yo sepa. Segundo punto. A menudo me preguntáis cuántos puntos echar para los guantes de mi hijo o para unos guantes míos, pero la lana es más pequeña, más fina. ¿Cuántos puntos echo? A ver. Aquí, por ejemplo, en este y en este, la lana es más o menos del mismo grosor. Y aquí he puesto 32 puntos. Y aquí he puesto 32 puntos. ¿Veis? Este parece más estrecho porque tiene el empiece, ¿vale? Más apretado. Este es el empiece más anchito y parece más ancho. Pero hay 32 puntos. Este, que es el empiece complicado, digamos, ¿vale? Mirad, es igual de ancho. ¿Vale? Es lo mismo, pero este tiene 40 puntos en vez de 32. ¿Por qué? Pues porque la lana es más fina. Entonces, si la lana es más fina, con las mismas agujas del número 4, pues he hecho más puntos o menos puntos. Este 32, este 40. Y este 32, pues, puesto que era la misma lana que esta. Bueno, hay dos, pero las dos eran igual de gorda que esta, con lo cual eché 32. ¿Vale? Entonces, diferencia. Depende de la lana que utilicéis, depende de la aguja que utilicéis y depende también de la manera de tejer. ¿Va? Llegamos al tercer punto. A ver, cuando me preguntáis cuántos puntos hay que echar para hacer con la aguja del 3 o la aguja del 2 o la aguja del 4 o para una talla del 46. Como os decía, no lo sé. Entonces tenéis que hacer una muestra. Mi respuesta es, tenéis que hacer una muestra con la lana que queréis utilizar, con las agujas que queréis utilizar y haciéndolo vosotros, porque si lo hace otra persona no va a tejer de la misma manera que vosotros. Entonces lo que quería enseñaros es, por ejemplo, esto, ¿veis? Está hecho con la misma lana, ¿vale? Que es esta. Entonces esta lana, el fabricante te dice de utilizar la aguja del número 8. Entonces, la aguja del número 8 es esto, ¿vale? Es lo que he tejido, es esta aguja, y esta aguja he tejido esta muestra. Entonces, esta muestra son 10 puntos con el número 8. El resultado es este, ¿vale? Es algo, yo tejo flojito, ¿veis? Yo no hago apretado. Entonces, si yo esto es demasiado flojito y quiero que sea más apretado, puedo perfectamente coger las agujas del número 5, por ejemplo, y hacer una muestra que es esta, con la misma lana, con las agujas del número 5. Esto va a estar mucho más tupido, mucho más apretado. ¿Problema? Pues 10 puntos, 10 puntos. ¿Cuál es el problema? Que yo no puedo deciros con las agujas del 3 y con esta lana, que yo no sé cuál vas a utilizar, pon tantos puntos. No lo sé, tienes que tejerlo tú y luego a partir de aquí medir, porque veis, esta por ejemplo mide 9 centímetros y esta mide 7 centímetros. Entonces, a la hora de calcular, no es lo mismo. La lana es la misma, ¿vale? Entonces, la lana, me vas a decir, con la lana del número 8, ¿cuántos puntos he hecho? Pues depende de la aguja que quieras utilizar. Depende si quieres que sea más clarito o si quieres que sea más tupido. Depende de lo que hagas y depende de la manera que tú lo hagas y que tú lo tejas, ¿vale? Esto es un punto muy importante que siempre me preguntáis y que quería que estuviera claro. Yo no puedo deciros cuántos puntos hay que echar con agujas del tanto y para la talla de tanto. No lo sé, yo lo que hago es a medida, ¿vale? Me han enseñado así, no me han enseñado con un libro, me han enseñado pues, lo como os decía, mi abuela y mi madre. Y bueno, pues ellas me decían, teje un trozo con esa lana y con esas agujas y a partir de ahí vamos a calcular cuánto tienes que echar para tu jersey o para tus calcetines o para tus guantes. Y así fue como lo hice y así es como lo enseño humildemente, os enseño lo que sé, que no es más que eso, ¿vale? Luego me vais a decir, por ejemplo, para hacer, por ejemplo, unos guantes, ¿cuántos he hecho? Vale, hago una muestra, vale. Pero, ¿cómo lo calculo y cómo lo mido? Pues yo para un guante mido la muñeca, ¿vale? Cogéis 1 metro, medís la muñeca, a partir de ahí hacéis una muestra con la lana y las agujas que queréis utilizar.
y a partir de ahí calculáis. El vídeo para calcular ya os lo dejé y ya lo sabéis cuál es. Entonces lo hacéis y lo calculáis de esa manera, ¿vale? Si es un calcetín, pues medís el tobillo. Si es un jersey, la manga del jersey, medís aquí. Pero el jersey, por ejemplo, pues para el bajo de un jersey, pues yo lo que hago, porque no sé de otra manera, lo que hago es coger un modelo de un jersey que quiero hacer el mismo y a partir de ahí mido el bajo, ¿vale? Mido la parte de abajo del jersey y bueno, calculo. Que no es un jersey para vosotros, que es un jersey que queréis regalar a un niño o a vuestro marido o a vuestro primo, o yo no sé, que no es la talla que vosotros podéis medir, pues yo lo que os aconsejo es, por ejemplo, ir a una tienda con un metro, cogéis el metro, vais a la tienda, veis los guantes, los calcetines o el jersey o el pantalón o lo que queráis hacer que sea de un bebé, de un niño, de un adulto, y con el metro pues medís lo que mide el guante o lo que mide el calcetín o lo que mide el jersey, ¿vale? Medís, lo apuntáis y con las mismas pues os vais a casa y calculáis. A ver, no puedo daros otra opción, o compráis una revista de labores y allí se os dirán pues los puntos que hay que echar para cada talla. Yo las tallas, lo siento mucho, pero no las sé, no las conozco. Las ventajas de la revista, pues es que os va a decir talla tal, tantos puntos, talla tal, tantos puntos. Yo la desventaja que le veo a eso es que, bueno, según la manera de tejer de cada uno, pues como os digo, 5 puntos tejidos por mí no son igual, pienso, que 5 puntos tejidos por otra persona que va a apretar más o que va a apretar menos. Entonces me fío más de mi muestra que de lo que pone en la revista. Es como las recetas de cocina. Cuando coméis un plato en un restaurante o en casa de una amiga, os gusta mucho, pedís la receta o la buscáis y lo hacéis y luego no sale igual. Pues es un poco normal, no sale igual, lo primero porque no lo ha hecho la misma persona, porque no son los mismos utensilios, porque no son los mismos ingredientes, porque el aceite no es el mismo, la harina no es la misma, la fruta no es la misma o la carne no es la misma y la manera de hacerlo ni el orden a lo mejor de poner los ingredientes no es el mismo. Entonces es evidente que las recetas de cocina nunca salen como todas iguales, nunca van a salir como las que tú has probado, porque no se hace de la misma manera ni los ingredientes son los mismos. Pues esto para mí es igual. O sea, esto en una revista os van a decir, sí, tendréis una idea de que, bueno, para la talla 38 hace falta X puntos, luego depende de la lana que utilices y depende de tu manera de hacerlo, pues será más o será menos. Entonces yo, consejo que os doy, muestra al canto. Lo que queráis hacer, lana, agujas y muestra. A partir de ahí calculamos. Bueno, pues creo que lo he dicho todo lo que quería deciros. Esto no quita que me hagáis preguntas y que me digáis, ¿vale? Cuando hago vídeos y que no comprendéis, que me lo digáis, que me preguntéis. Ahora, si siempre, o sea, si me hacéis la pregunta de cuánto y de que siempre me hacéis, que es, vaya, que viene mucho, que vuelve mucho esa pregunta, la pregunta de cuántos puntos o cuál aguja o cuánto tal, pues os pondré el link de este vídeo, ¿vale? No os lo toméis a mal, ¿vale? No es que no quiera contestaros, es que, bueno, es verdad que podría haber hecho un texto y luego hacer copia-pega para contestaros a todas igual, pero bueno, me parecía un poco frío hacer eso, entonces prefiero hacer un vídeo, creo que es más caluroso. Y bueno, y así pues explicaros esto, ¿vale? Que bueno, esos son mis trucos o mis astucias, más o menos, que yo sé y que bueno, y que poco a poco pues os voy enseñando lo que sé hacer y que lo siento mucho, sé que muchas aprendéis conmigo y que habéis aprendido conmigo porque me lo habéis dicho. Y estoy muy contenta y muy halagada de ello, pero bueno, no puedo hacer más de lo que sé. Me han pedido que haga un vídeo para saber cómo identificar la lana, los ovillos de lana, cuando no tenemos la etiqueta. Y bueno, yo os voy a dar 3 ideas. La primera, porque pienso que no hay una idea, una manera, una técnica oficial. La primera, pues bueno, tenemos un ovillo con su etiqueta donde el fabricante nos aconseja un número de aguja para esa lana, ¿vale? Mientras que tengamos la etiqueta, todo va bien. Pero es verdad que a veces pues no tenemos la etiqueta, se pierde, se rompe o es un resto de lana, con lo cual no sabemos
¿Qué agujas hay que utilizar? Yo pues lo hago a ojo, a voleo, entonces sé que esta lana, por ejemplo, pues es una aguja más bien gorda, más que fina, pero bueno. Yo os aconsejo, la primera idea que os doy es coger agujas, las que vosotros penséis que van, y hacéis una muestra, como yo he hecho aquí. Entonces yo aquí lo que he hecho para que os deis cuenta es que, bueno, en la etiqueta me decía el fabricante agujas del 8 o del 9. Entonces lo que he hecho es hacer 4 vueltas. Las 4 primeras las he hecho con el número 8. Las 4 siguientes las he hecho con el número 9. Como veis, prácticamente no se ve la diferencia. Es prácticamente igual. Y luego las otras 4 vueltas las he hecho con el número 5. Entonces, no sé si vosotros lo veis y lo apreciáis, pero las 8 primeras vueltas están mucho más flexibles, más flojas. Y las 4 vueltas del número 5 están mucho más apretadas. Están más tupido, más apretado. Por detrás igual lo veis mejor. ¿Vale? Entonces, pues solamente es una historia de estar más apretado. Si la aguja es más fina, la lana estará más apretada. Si la aguja es más gorda, pues estará más suelto. Aquí lo veis, pero yo perfectamente puedo coger ahora y decir, pues voy a utilizar las agujas del número 12, porque quiero que esté muy suelto. Pues perfectamente podéis coger las agujas del número 12 y tejerlo con el número 12. Entonces yo lo voy a hacer aquí, os voy a hacer 8 vueltas, ¿veis? Y el resultado lo tenéis aquí, para que veáis la diferencia. Entonces tenemos en el centro, ¿veis? Son las 4 vueltas que he hecho con la aguja del número 5, que es inferior a lo que nos decía el fabricante. Abajo las primeras son las del 8 y el 9. Y después del centro, ¿veis? Que está mucho más apretado. Se ve, se nota aquí. He hecho 8 vueltas con la del número 12. Entonces, ¿veis? Hay 8 vueltas y 8 vueltas. Pero, ¿veis? Las segundas 8 vueltas que he hecho con el 12 son mucho más flexibles, mucho más caladas. Entonces, luego, pues es vosotros ya ahí tenéis que elegir y saber qué aguja queréis utilizar. Eso es una de las ideas, una de las soluciones que os doy es coger las agujas que penséis que son, tejéis un poco, cambiáis de aguja y según os dé, pues elegís. Segunda opción. Yo mis ovillos, cuando me quedan los restos, les pongo siempre un elástico, ¿vale? Yo tengo elásticos, son elásticos del pelo. Y bueno, las hago ovillitos así y les pongo un elástico. Entonces, otra solución que se me ha ocurrido de pronto es, pues, cogéis y antes de tirar la etiqueta, evidentemente, cogéis un trocito de papel, cogéis la etiqueta antes de tirarla, ¿vale? Cuando os quede el resto. Cogéis un trocito de papel donde ponéis el número de esa lana, luego cogéis un trozo de cinta adhesiva transparente, ponéis el papelito de esta manera, lo metemos en el elástico y hacemos como una etiqueta. Una etiqueta que vamos a sujetar en el elástico y que luego le vamos a poner a nuestro ovillo. Inconveniente de esto, que si se os pierde el elástico, se os cae el elástico, pues ya no sabéis el número de la lana. Es el único inconveniente, que el elástico, pues si se cae, pues ya no lo sabéis. Pero bueno, es otra opción que podéis hacer, ¿veis? Pues podéis, en cada elástico, en cada ovillo, pues le ponéis el número que es. Sabiendo que, bueno, pues tenéis que tener cuidado que no se os caiga el elástico. Tercera opción. Otra opción que se me ha ocurrido es coger, por ejemplo, tenéis ovillitos de lana, pues es coger un trozo de cartón o en un cuaderno o en una hoja, donde queráis. Yo, por ejemplo, veis, he cogido un trozo de cartón de cereales, dividís, yo aquí en 12 porque, bueno, la lana más corta que tengo es el del 12, y cogéis y antes, cada vez que tengáis un ovillo, cortáis un trocito de la lana y lo pegáis en el número que corresponde. Y luego, pues los ovillitos que tenéis, que no tenéis etiqueta ni nada, lo cogéis, lo ponéis al lado de cada trocito de lana. Yo aquí he puesto 3 o 4 en cada número, pero podéis poner uno, con uno es suficiente. Y luego, pues cogéis el ovillo y lo vais comparando con el trozo de lana que tenéis en vuestro muestrario, digamos. Y bueno, y pues así sabréis, veis, este por ejemplo, pues es el 3, no, pues es más bien el 4, pues ya está, pues cojo las agujas del 4. ¿Que lo quiero más apretado? Pues cojo del 3. ¿Que lo quiero más suelto? Pues la cojo del 5. Luego, sabiendo que podéis coger y podéis hacer una muestra, como os he enseñado antes, con varias agujas. Pero a la base ya tenéis una idea
de la lana. Entonces, cada vez que compráis un ovillo, antes de nada cortáis un trocito, miráis la etiqueta y lo pegáis en el número que corresponde. Y así ya estáis tranquilas, que si se os pierde la etiqueta, pues ya sabéis a qué corresponde. Bueno, esta es otra opción, que luego, como os digo, pues ponéis o en un cartón, o en una libreta, o en un trozo, podéis doblarlo, podéis enrollarlo, podéis ponerlo como queráis. Y bueno, pues es otra idea. Luego solamente, como os digo, cogéis el ovillo, pum, sacáis un trocito, lo comparáis y ya sabéis qué aguja cogéis. Bueno, pues ahí están mis 3 ideas. Os dejo aquí el cartón así para que lo veáis y que copiéis si queréis hacer el mismo. Pero bueno, básicamente esas son las 3 ideas que pienso. Y de todas maneras, pienso que ante todo hay que hacer una muestra para saber qué tipo cómo lo queréis tejer. Lo primero que vamos a hacer es coger 2 agujas de punto, lana, y vamos a echar los puntos, ¿vale? Cogemos una aguja, la sujetamos con una mano y con la otra vamos a coger la lana, ¿veis? Y la vamos a ir echando los puntos de esta manera. Hay muchas maneras de echar puntos, esta es la más simple, ¿no? Es lo que yo os enseño aquí, es la más simple para aquellas que empiezan a tejer y que no saben cómo hacerlo, para que sea más fácil. Una vez que hemos echado los puntos, yo aquí voy a hacer 10 para hacer una muestra. Una vez que hemos echado los puntos, vamos a empezar a tejer. La aguja que teje siempre es la de la derecha, que yo la sujeto con el brazo, luego cada una lo hace como quiere, hay gente que no la sujeta. Y el punto del derecho siempre vamos a tener la hebra de lana hacia abajo y vamos a coger el punto hacia abajo, ¿veis? Lo vais a ver porque lo voy a dejar a la velocidad normal y lo voy a hacerlo despacio para que lo veáis bien. Y tenéis que deciros que el punto de la derecha siempre la hebra de lana está debajo y la aguja que teje, que es la de la derecha, siempre va por debajo de la izquierda, ¿veis? Cogemos el punto siempre por la parte de abajo, ¿veis? La aguja de la derecha siempre está debajo de la izquierda. Cogemos el punto, pasamos la hebra de lana y sacamos el punto de la aguja izquierda. Y volvemos a empezar la misma operación, ¿vale? Y el punto al derecho no tiene más misterio. Siempre acordaros, la lana siempre la parte de abajo. La lana abajo, la aguja abajo. Si no comprendéis abajo, luego comprenderéis cuando veáis el punto del revés. Y cuando llegamos al final, pues el último punto, que está un poco suelto porque era el primero que hemos echado, tiramos un poquito, vais a ver que está suelto, ¿veis? Tiráis un poquito de la hebra, así, y lo apretáis. Y ahora cambiamos, ¿vale? Todos los puntos están en la aguja de la derecha, la cambiamos. Cogemos la que no tiene nada, ahora la ponemos a la derecha, que es la que va a tejer. Y la vuelta del revés, la lana, ¿veis? La hebra la ponemos encima. ¿Veis? Encima de la aguja, que antes estaba debajo. Y el punto lo vamos a coger de abajo hacia arriba, ¿veis? Y se queda la aguja de la derecha, se queda encima de la izquierda. Pasamos la hebra, sacamos el punto y ya está. Y repetimos la operación. Pasamos la aguja de abajo arriba, pasamos la hebra que está ahí arriba y sacamos el punto. Y este es el punto del revés, que lo reconoceréis cuando hayáis hecho una vuelta, lo reconoceréis porque son como nuditos. No sé si lo veis ahora, luego lo apreciaréis mejor. Para saber cuando paréis de tejer y empecéis luego en otro momento, otro día, y no sabéis si estáis al derecho o al revés, siempre recordar que el revés son como nuditos y el derecho son como espiguitas. Y cuando llegamos al final, pues igual. Y el último veréis que se queda siempre un poco suelto, ¿veis? Está un poco flojo. A mí como no me gusta porque luego cuando termináis de tejer lo que estáis haciendo, los bordes se quedan muy flojos y se quedan como
daos de sí. Entonces yo lo que hago, que siempre me han enseñado así, es hacer el primer punto, nunca lo hago y lo paso al revés de cómo hay que hacerlo. Ahora comprendéis. Y veis, se quedan como nuditos, que es más fácil para luego coser, hacer la costura. Y veis, este por ejemplo es del derecho, pues yo lo paso como si fuera a hacerlo del revés, pero no lo hago. Y la hebra la paso debajo y ya empiezo a hacer mi vuelta del derecho. Y de esta manera el borde se queda como un nudito y el acabado pues para mí es más bonito y se queda mejor, más práctico. Y luego seguimos tejiendo del derecho, que veis, una vez que ya habéis tejido un poco, veis que es como una espiguita. La hebra siempre abajo y el punto se coge siempre abajo, ¿vale? Por debajo de la aguja externa y se saca. Se coge por abajo, se pasa la hebra y se saca. Por debajo se pasa la hebra y se saca el punto. Se coge por debajo, se pasa la hebra y se saca. Y el último, veis, ya no estará, cuando lo hagáis, veréis que ya veis, no está dado de sí como antes hemos visto al principio. Y ahora pues cambiamos de aguja y vamos a hacer la vuelta del revés y el primer punto, en vez de ponerlo encima, lo vamos a dejar la hebra debajo, lo cogemos hacia abajo como si fuéramos a hacerlo, pero no lo hacemos. Es para hacer el nudo. Pasamos la hebra encima y hacemos nuestra vuelta del revés. Pasamos la hebra y sacamos el punto. Pasamos la aguja hacia arriba, por encima, pasamos la hebra y sacamos el punto. Cogemos hacia arriba, pasamos la hebra y sacamos el punto. Como os decía al principio, he vuelto a hacer este vídeo porque hay algunas suscriptoras que me han dicho que en el otro no se veía bien, que había reflejos, otras me han dicho que hacía gestos muy rápidos, entonces pues os he hecho otro rápidamente para que lo veáis mejor y os agradezco que me hayáis puesto esos comentarios porque el objetivo es que vosotros lo veáis y lo comprendáis. Y una vez que hemos llegado al final, veis, el borde ya no se queda dado de sí. Este es el revés, que veis que son nuditos, y este es el derecho, que son como espiguitas. Bueno, pues ya sabéis hacer el derecho y el revés. Ahora os voy a también enseñar algo básico, que es cerrar los puntos. Ya con esto sabréis echarlos, hacer el derecho al revés y cerrar. Ya con eso lo sabréis. Las cuatro cosas de base ya las sabéis. Para cerrar, hacemos como si hiciéramos de derecho, ¿vale? Pasamos por abajo la hebra y el punto, pero solamente vamos a hacer dos, ¿vale? Y el segundo lo sujetáis con el dedo y con la aguja de la izquierda pasáis el primero por encima, ¿veis? De esta manera. Con el dedo derecho índice vais a sujetar ese punto para que no se os escape. Mirad, hacemos el segundo, ¿vale? El segundo lo sujetamos con el dedo índice y con la aguja izquierda pasamos el otro por encima. Y siempre tenéis que tener uno y el que hacéis dos, ¿vale? Siempre. Esa es la base. Si lo sujetáis con el dedo índice veréis que no se os escapa, porque si no, claro, se pueden salir los dos. ¿Veis? Lo sujetáis y el otro lo pasáis por encima.
Y así pues hasta el final. Y una vez que habéis hecho el último, tiráis, las agujas ya no nos sirven y bueno, ya tenemos nuestro trozo, ¿vale? Bueno, aquí es un trozo, luego si hacéis una labor, pues tenéis lo que tengáis. Cortáis la lana, tiráis y ya no se os escapan los puntos. Bueno, pues ya está. Ya sabéis los 4 pasos de base, que es echar puntos, tejer al derecho, al revés y cerrar. Os voy a enseñaros a calcular cuántos puntos hay que echar cuando empezamos una labor, porque a veces pues no sabemos cómo hacerlo. Primero, para todas las que empezáis y que no sabéis cómo funciona esto de tejer, pues tenéis que saber que en todos los ovillos de lana siempre el fabricante os indica las agujas que os aconseja para ese tipo de lana. Y luego hay un cuadradito debajo donde os explica que por 10 centímetros, si tejáis 10 centímetros, pues los puntos que tenéis que echar y las vueltas que tenéis que hacer para que os resulte lo que ahí os da, ¿vale? Que son 10 centímetros lo que os indica. Yo voy a coger unas agujas del 6, puesto que mi fabricante, bueno, el fabricante de esta lana que yo he comprado, pues me indica que son del 5 o del 6. Esto es la misma lana, ¿veis? Pero yo voy a coger un trozo que tenía aquí de más. Y lo que vamos a hacer simplemente es echar, vaya, yo lo que voy a hacer es echar 10 puntos. No es que no me fíe de lo que dice el fabricante, es que, bueno, depende de cada persona. Cuando tejemos, pues lo hacemos más apretado, menos apretado, entonces no es muy exacto, digamos, lo que el fabricante os dice, porque cada uno teje de una manera. Entonces lo que yo hago es echar 10 puntos, ¿vale? De esta manera, y vamos a hacer una especie de muestra. Entonces yo voy a tejer pues estos 10 puntos que yo he hecho. No voy a hacer 10 vueltas, no hace falta que haga 10. Simplemente voy a hacer unas cuantas vueltas con el punto que queráis. Podéis hacerlo, el derecho, del revés, una vez derecho y otra vez revés, como queráis. Eso poco importa, es tejer para saber cómo tejéis vosotros, si es más apretado o menos apretado de lo que el fabricante se supone que os dice. Una vez que he hecho, veis, unas cuantas vueltas, no hace falta hacer muchas, como os digo, 4 o 5 son suficientes, pues ya tenemos nuestra muestra y sabemos cómo tejemos, si es más apretado o menos apretado. Y a partir de ahí pues vamos a medir este trocito, que sabemos que son 10 puntos, y vamos a medir cuánto tiene. Bueno, yo en mi caso, veis, pues en mi caso es muy fácil porque mis 10 puntos miden 10 centímetros. Entonces para calcularlo va a ser fácil. A partir de ahí medís lo que queréis hacer. Si es un jersey, pues la manga del jersey medís la vuelta de la muñeca. Si es un gorro, por ejemplo, pues cogéis la cabeza, ¿vale? Yo aquí no puedo ponerla, si no, no entra debajo de la cámara. Pero cogéis una cabeza, ¿veis? Y hacéis el perímetro de vuestra cabeza, por ejemplo. Y a partir de ahí, cuando tenéis la medida, ¿vale? En centímetros que queréis, pues lo calculáis. Por ejemplo, yo en mi caso, los 10 puntos son 10 centímetros, ¿vale? Entonces, si por ejemplo quiero hacer un gorro y el perímetro de mi cabeza son 56 centímetros, pues lo tengo fácil porque son 56 puntos, ¿vale? Hasta ahí todo bien. Pero cuando se complica un poco, porque la lana es más fina o más gorda, ¿vale? De esa que yo he elegido, por ejemplo esta, si yo quiero hacer, por ejemplo, ese gorro con una lana más finita como esta, pues hacéis una muestra igual, ¿veis? Aquí hay 10 puntos, igual que en el blanco, pero aquí mis 10 puntos miden 7 centímetros. Con lo cual, ¿cómo calcular cuántos puntos hay que echar? Pues ahora os explico. Y os voy a dar además una clase de matriz. A ver, esos 10 puntos, ¿vale? Que he echado en la muestra violeta miden 7 centímetros. Y mi gorro, ¿vale? El perímetro de mi cabeza son 56, con lo cual no sabemos cuántos puntos, ¿vale? Son la X. Y entonces esto nos lleva a una regla de 3.
simplemente. Y para saber cuántos puntos, pues ponemos que la X es igual a 10 por 56 dividido por 7. Lo calculáis de cabeza o con una calculadora, que va más rápido. Y tenéis el número de puntos que tenéis que echar para ese gorro, ¿vale? Para un gorro de 56 centímetros, pues tenemos que echar 80 puntos y lechera con la lana morada. Bueno, espero que lo hayáis comprendido. Y yo os espero en el próximo vídeo. Adiós, hasta pronto.